la única conexión que tenemos entre todos es la tecnología, por más limitada, en este caso de agro, que sea, es como el hilo conductor y está bueno usarlo para que, digamos, la vida de las personas mejore un poquito más, ¿no? Yo soy María Barón y soy la directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo. Y la historia de Directorio Legislativo es un poco quizás distinta que las demás organizaciones, en el sentido de que yo como persona, nosotros empezamos a trabajar con un proyecto en particular independiente, desarrollamos ese proyecto y después por 4 años estuvimos, yo en particular como directora del área de transparencia de una fundación en Buenos Aires que se llama CIPEC, en donde hacíamos proyectos relacionados a transparencia legislativa. Después de ahí volvimos a hacer por 1 año o 2 proyecto independiente y después decidimos formalizarnos en el año 2008. En Directorio Legislativo trabajamos básicamente en 3 áreas de intervención, digamos. En la primera le llamamos transparencia legislativa y es de donde hacemos quizás los proyectos que son menos amistosos en relación con la institución, ¿no? Quizás podemos litigar en los casos en los que creemos que hay violación de algún derecho y en general ese derecho tiene que ver con acceso a la información pública. Tratamos de implementar reformas institucionales, administrativas o legislativas en el Congreso que tienen que ver con el funcionamiento de las cámaras, en general con el proceso legislativo, en el debate de las comisiones y el acceso a la gente a ese debate público, en teoría. Y después hacemos uno de los proyectos más grandes que tenemos, que es el propio Directorio Legislativo, que es el proyecto en realidad que le dio nombre a la institución y que básicamente es una suerte de quién es quién o who's who en el Congreso argentino. Lo hacemos del año 99, cada 2 años después de que se celebran las elecciones y ingresa una nueva camada en el Congreso de la Nación. Lo hacemos desde el 99, después hacemos 6 distritos provinciales en Argentina también, y cada año en general vamos agregando 1 o 2 más. En el Congreso podemos separarlo, si querés, en 2, en las 2 cámaras, ¿no? Es distinto el tratamiento que le dan una cámara o otra y también depende de cada temática. Por reglamento, las reuniones, las comisiones deberían ser públicas y en general, la verdad, lo son, nada más que la gente no tiene como el conocimiento o el expertise, te diría más, de cómo hacer para llegar y cómo enterarse de la temática y del horario y de quiénes son los que, digamos, para entrar a nuestro Congreso, ¿no? Porque en nuestro Congreso hay una dependencia que se llama de información parlamentaria, se llama Departamento de Información Parlamentaria, y es bicameral, y ellos tienen todos los proyectos informatizados y uno puede buscarlos en la página de internet de las 2 cámaras y puede acceder a los textos de los proyectos ingresados. Quizás no tanto de los borradores, ¿no? Que es un poco también lo que la sociedad civil quiere y nunca uno tiene acceso, pero digamos, los proyectos troncales uno tiene acceso por la Cámara. El tema es que para acceder a esa base de datos y entenderla, tenés que hacer un curso de 1 mes para poder darte cuenta de cómo funciona. Es bastante rudimentaria, pero la verdad que hay acceso. La información está, nada más que no solamente que no es amigable, es imposible. Si la información vos la tuvieras solamente en un Excel, podrías cruzar qué empleados tiene cada legislador, que es algo que en Argentina puede llegar a, no sé, te pueden llegar a pagar mucha plata por porque le des esa información, ¿entendés? En el 2008 en Argentina hubo el gobierno levantó el porcentaje que destinaba, que le tributaría a las exportaciones de productos agroindustriales. Entonces, ese porcentaje era tan alto que el agro, que es una de las actividades más
eh, relevantes en términos económicos y también en términos sociales, culturales, de todo tipo en Argentina, protestó muchísimo, salió a las calles. El sector de la sociedad civil agropecuaria no tiene decidido qué es lo que quiere, ¿no? Si en Argentina vos hablas con 5 lecheros, te dicen 45 cosas distintas de cómo debería resolver su sector en términos de legislación, de nueva legislación. Entonces, lo que hicimos fue, hay que trabajar primero con la sociedad civil. Entonces, empezamos a investigar, todos los documentos que presentaban y que publicaban las distintas organizaciones que agrupan a su vez otras organizaciones relacionadas al agro, y empezamos a buscar puntos en común en cada uno de esos documentos, y quizás algunos eran documentos muy informales, desde, no sé, declaraciones públicas o puntos que había en las páginas de internet de estas organizaciones, que son en general muy grandes, y empezamos a construir lo que le llamamos un documento de consenso. Lo que hicimos fue traer este documento con esas 500 firmas al Congreso, e hicimos un primer encuentro en donde les presentamos este documento, les mostramos las firmas de las organizaciones, que las organizaciones son, nos hicimos un esfuerzo de conseguir adhesiones de organizaciones que son totalmente dispares entre sí, desde puedes tener sindicatos, puedes tener gobiernos locales, o puedes tener organizaciones que por ahí están más asociadas a la derecha ideológica en Argentina. Así que, llegamos a estas firmas al Congreso en este encuentro, y después de mucho tumulto y mucha discusión, lo que, digamos, el discurso era: esto es lo que creen 500 de las organizaciones que están trabajando en estas temáticas en Argentina. ¿Cuánto difiere de esto que piensan a lo que piensan ustedes, los legisladores? Entonces, en ese encuentro empezaron a mirar las temáticas por ahí más en profundidad, y se dieron cuenta que en todas las temáticas, en los 10 puntos, hay proyectos, o había en ese momento, proyectos ingresados de distintos legisladores y de distintos grupos políticos en relación a esas temáticas. Entonces, lo que convinimos fue empezar a trabajar, la conclusión era: no hay ninguna diferencia entre lo que creen las organizaciones y lo que creen los legisladores. Entonces, ¿cuál es el problema de que no se genera legislación en el Poder Legislativo respecto a esta temática para poder solucionar la vida productiva de este sector? Me quedo impresionado con el tiempo y el trabajo que requiere fomentar participación ciudadana en una sola materia, en un solo tema en el Congreso, cuando hay muchísimos que pasan todas las semanas, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el papel de la tecnología y de las redes sociales en fomentar más participación ciudadana en la actividad legislativa? Mira, es la pregunta del millón, digamos, cómo hacer, digamos, nosotros tenemos en la cabeza cómo hacer para aumentar la participación de la sociedad civil para que el debate sea más rico, digamos. Si en el debate no participa alguien que sabe sobre esa temática, el proyecto que salga o la normativa que salga de eso va a ser menos rica o peor de lo que hubiera sido al revés. Y en ese sentido, hay muchos pasos para llegar a eso, y una herramienta que para nosotros es fundamental, y para todos, es la tecnología, ¿no? Es cómo usar herramientas que puedan llegar a más personas, y cómo hacer que esas personas puedan llegar de mejor manera al Congreso, ¿no? A muchos sectores temáticos. Eh, hay como un vacío de contenido en cuanto a cómo funciona todo. Entonces, en la medida en que no podamos resolver eso, por ahí hay muchas acciones que implican mucha energía, y que está mal direccionada, por decirlo, ¿no? Me parece que hay un trabajo previo, ¿no? De cómo hacer para canalizar a esas personas u organizaciones que pueden aportar al debate, y que después la política pública que surja de eso sería mejor.